Listo, ya estamos transmitiendo en vivo y estamos grabando. Pues buenas noches a todos, bienvenidos a esta charla. Mi nombre es Gaby Molina, tengo 7 años que empecé junto con mi equipo un programa de salud que se llama Sana Sin Esfuerzo, que está basado en los pilares de la medicina funcional. La medicina funcional es la medicina del futuro, en donde se ve al ser humano como un ser integral, como somos realmente, y enseña a la gente a llevar un estilo de vida saludable. Yo tengo una maestría en nutrición, en coaching nutricional, tengo una certificación en ciencias nutricionales de la Universidad de Stanford y fundamos el programa Sana Sin Esfuerzo, que ha ayudado a miles de personas a vivir una vida saludable hace 7 años. Y una de las cosas que más nos sorprendió cuando empezamos este camino fue ver cómo las mujeres que emprendían el camino de sanar sin esfuerzo, que muchas veces era por una cuestión de peso, porque es como la gente llegaba con nosotros al principio, era por sobrepeso, pues resulta que sin deberla, ni temerla, ni buscarla, ni esperarla, se embarazaban. Y eso nos ha pasado muchas veces, ¿no? Entonces, digamos que nos echamos de cabeza para investigar qué es lo que pasaba, por qué la gente que empezaba a cambiar su estilo de vida también podía quedar embarazada después de que le decían que no. El caso más drástico que recuerdo es una mujer que después de 17 años de intentar embarazarse, había tenido un primer hijo, lo intentó 17 años, entró a Sana Sin Esfuerzo y se embarazó 17 años después, ¿no? Entonces sí tenemos casos sorprendentes de mujeres que a través de lo que les enseñamos en Sana Sin Esfuerzo, su cuerpo sana de tal manera que puede encargar a ese bebé. Pero bueno, ¿qué es el síndrome del ovario poliquístico? Es una afección en la cual una mujer tiene niveles muy elevados de hormonas masculinas, andrógenos, y esta es la razón por la que no pueden tener un periodo normal, una ovulación normal, porque hay demasiadas hormonas, pues de las contrarias, ¿verdad? A las que necesitamos nosotros. ¿Cuáles son los síntomas de que tienes un ovario poliquístico? Bueno, puedes tener, por ejemplo, mucho acné en la cara. Cuando las jovencitas tienen mucho acné, puede ser un síntoma del ovario poliquístico. Puede ser que haya periodos irregulares, pueden ser periodos pues, cada 3 meses, cada 4 meses, de repente periodos escasos, periodos muy abundantes. Puede ser infertilidad, ya una vez que tienes una pareja y buscas bebés y no te puedes embarazar, puede ser un síntoma del síndrome de ovario poliquístico. Y hay una condición que se llama hirsutismo, en donde a las mujeres les sale vello como les sale a los hombres, en lugares que normalmente les sale a los caballeros, ¿no? Entonces, estos son síntomas todos del ovario poliquístico. Entonces, ¿qué es lo que es o por qué sucede? Bueno, la causa raíz en casi todos los casos es una cosa que se llama resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es que la insulina es una hormona y necesitamos un poquito de cada hormona para cumplir sus funciones, ¿ok? ¿Para qué sirve la insulina? Para llevar el azúcar de los alimentos que consumimos al interior de las células para darles energía. Esa es la función principal de la insulina. Es un transportador de glucosa. Es una hormona que llega con tus células y les dice, toco la puerta, knock, knock, ábreme, te traigo un cargamento de energía, que es la glucosa. Entonces ahí podemos ver cómo los triangulitos verdes representan la insulina, los pentágonos, los hexágonos blancos representan el azúcar o la glucosa. Pero ¿qué sucede que se provoca la condición de la resistencia a la insulina? Bueno, la insulina funciona como una llave. Imagínate que esto del lado izquierdo, este rectángulo como rosa, es una célula. Lo amarillo es la membrana. En la membrana hay como cerrojos. La insulina llega, mete la llave al cerrojo y le dice a la célula, ábreme la puerta, te traigo azúcar, te traigo glucosa, te traigo energía. ¿Ok? Ese es como trabaja de manera normal. En nuestro estilo de vida, en donde continuamente tenemos elevada la glucosa en la sangre, continuamente, pues sucede algo parecido a lo que sucede con la gente que toma alcohol o que usa drogas, que cada vez necesita más
para sentir el efecto. El alcohólico necesita cada vez más alcohol o alcoholes más fuertes o más cantidad. El drogadicto a lo mejor empieza con marihuana y termina con cristal porque necesita cada vez drogas más fuertes porque se genera resistencia al alcohol, resistencia a las drogas. Otra palabra es la tolerancia. Entonces, esta resistencia a la insulina o tolerancia a la insulina hace que nuestras células no la reciban y que cada vez se requiera más cantidad de insulina para que las células abran las puertas. Y entonces se empieza a generar este desequilibrio hormonal. El primer desequilibrio hormonal que tenemos todos de ahorita desde chicos por el estilo de vida que llevan nuestros niños es el de la insulina, ¿sí? Entonces, no creas que la insulina es un medicamento para los diabéticos. No, la insulina es una hormona necesaria en nuestro organismo que la produce el páncreas para que cada vez que tú comes y la comida que recibes se transforma en glucosa, esa glucosa sea aprovechada como energía. ¿Ok? Entonces, cuando es demasiada el azúcar que está constantemente presente en la sangre, se va a producir una tolerancia o resistencia a la insulina. ¿Y cuáles son los síntomas de la resistencia a la insulina? Porque hablamos del ovario poliquístico. ¿Qué lo provoca? La resistencia a la insulina. Pero la resistencia a la insulina provoca muchos otros problemas. Como es el primer desequilibrio en nuestro organismo, provoca muchos problemas. ¿Cuáles son? Sobrepeso de 10% más, dificultad para bajar de peso, cansancio, acantosis nigricans, que es una mancha en la piel, verrugas, triglicéridos, colesterol desequilibrado, hígado graso, gota, diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, ovario poliquístico, baja testosterona en hombres, alta testosterona en mujeres, hipotiroidismo y otras afecciones autoinmunes, ansiedad y en el más grave de los casos, el cáncer. Porque así como tú ves en esta gráfica que tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6 puertas de entrada de la insulina, una célula cancerosa tiene 100. Sí, o sea, hay 22 veces más puertas de entrada de la insulina en la célula cancerosa que en tu célula normal. Entonces, cuando tú tienes resistencia a la insulina, ¿qué células crees que van a recibir el azúcar? Y por eso se dice que el cáncer se alimenta de azúcar. También tus células se alimentan de azúcar, los dos, ¿sí? Pero el cáncer tiene más puertas abiertas para recibir ese azúcar que tus células no están aprovechando porque no escuchan la señal de la insulina, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que la insulina tiene la capacidad de estimular la síntesis ovárica de andrógenos, o sea, las hormonas se producen en diferentes órganos. Uno de los órganos que produce hormonas son los ovarios. Y aunque tenemos una cantidad chiquita de andrógenos, que son hormonas masculinas, cuando nosotros tenemos insulina en nuestro organismo, esta insulina provoca que nuestros ovarios produzcan exceso de andrógenos, o sea, testosterona entre ellos. Sí, la testosterona seguro la conoces. Entonces, cuando hay más testosterona de la que el cuerpo necesita, pues resulta que contrarresta la presencia de hormonas femeninas. O sea, digamos que pues en lugar de actuar con las hormonas femeninas como debería ser, pues estamos teniendo este actuar de la hormona masculina y entonces nuestras funciones naturales de mujer, pues está difícil que las haga bien el organismo. De hecho, por eso nace el vello como le nace a los hombres, ¿ok? ¿Cómo es el proceso de ovulación? Se preparan 4 folículos, ¿no? Y estos folículos, si llegado el momento, van a liberar un óvulo. Sí, ahí se ve, ¿no? ¿Cuál se libera? Pues el que maduró. Ese óvulo se libera en las trompas de falopio, en donde puede ser fertilizado, fecundado, para poderse anidar en la matriz y formar un bebé. Si no se fecunda, se va cuando tienes tu periodo. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos demasiada testosterona? Se detiene el desarrollo del óvulo. Los folículos todos quedan inmaduros y se van quedando ahí en lugar de que se deshacen. Cuando el folículo ovula, luego ya se regresa, se reabsorbe, digamos. En el caso del ovario poliquístico, el óvulo se quedó ahí encerrado en el folículo y se forman estos quistes en el ovario, ¿ok?
Entonces, es lo que sucede. A veces no hay periodos y por eso muchas mujeres que tienen ovario poliquístico no tienen periodos porque no ovularon y entonces pues, todo se descontrola. Y de hecho, hay terapias en donde usan de testosterona para bajar de peso porque la testosterona acelera el metabolismo. Entonces, no me imagino las alteraciones que pueden suceder con esto. O sea, si de por sí ya estamos alterados por el estilo de vida y además meterte otras hormonas por la razón que sea. Luego hay hombres que van al gimnasio y se inyectan insulina porque la insulina estimula también la producción de músculo. Entonces, ¿cómo les está alterando? Resulta que en el caso de los hombres, lo que sucede es al revés, se baja la testosterona y entonces lo que provoca es disfunción eréctil. Entonces, pues bonito que se pongan la insulina para subir su masa muscular, pero pues aquello no les funciona como tendría que funcionarles, ¿no? Entonces, todo lo que la gente se mete de hormonas en el cuerpo sin pensar en los efectos que va a tener adversos en el resto del funcionamiento del cuerpo. Yo pienso en la gente que se hace, por ejemplo, cirugías, trans y todo eso, lo que está alterando el organismo, ¿no? Porque si así con lo que comemos se altera, imagínense además inyectarte. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal entre el cuerpo del hombre y de la mujer? Digo, además de las curvas y todo lo que quieras, el porcentaje de grasa corporal que acumula una mujer es mucho más alto que el que acumula un hombre de manera natural. Porque las mujeres necesitamos sustentar una vida y para sustentar una vida es que acumulamos esa grasita que le va a dar al bebé la energía que necesita para desarrollarse. Cuando una mujer tiene demasiado baja su grasa corporal, por ejemplo, las atletas de alto rendimiento ni siquiera ovulan. O sea, no, su cuerpo dice, esta señora no está lista para sustentar una vida, pues no voy a ovular, porque si se embaraza va a perder al bebé. Entonces, en un cuerpo femenino con menos de 20% de grasa corporal es difícil lograr la ovulación. En el caso de los hombres, es máximo lo que deben de tener, ¿no? Entonces, somos muy diferentes y hay que respetar esas diferencias y hay que trabajar por tener el cuerpo que cada quien nació para tener, ¿no? Que en nuestro ADN viene la genética. Ahora, ¿qué sucede cuando una mujer es diagnosticada con síndrome de ovario poliquístico? Desde la adolescencia, a las niñas les dan hormonas pues, que contrarrestan el efecto de la testosterona porque pues no lo evitan. Sí, o sea, la testosterona se va a producir porque hay insulina. Entonces, lo único que haces es tomar algo artificial para contrarrestar un poco, pero entonces te llenas de hormonas en tu cuerpo y eso provoca otros desequilibrios hormonales como los de la tiroides. Sí, o sea, todo lo que tú provoques de desequilibrio necesariamente va a desencadenar otros desequilibrios en otras funciones importantes en tu cuerpo. Entonces, es muy importante entender que todo lo que nosotros nos tomemos ajeno a nuestro cuerpo, que imite alguna sustancia de nuestro cuerpo, va a alterar otras sustancias de nuestro cuerpo a fuerzas, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede cuando las mujeres consumen píldoras anticonceptivas combinadas? Bueno, pues pueden tener sangrado mientras se toman las píldoras, sensibilidad en las mamas, dolores de cabeza, náuseas, hinchazón abdominal, aumento en la presión arterial, coágulos sanguíneos en piernas, ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, sobre todo si fumas, trastornos hepáticos, dolor abdominal, calambres, vómitos, dolor de pecho, tos, dificultad para respirar, dolores de cabeza, nuevos o que empeoran, dificultad para hablar, confusión, visión borrosa, pérdida de visión, dolor intenso, cambios en el color de la piel, hinchazón en una pierna, depresión o cambio del estado de ánimo importantes, ictericia, una coloración amarilla en la piel y los ojos. Entonces, cuando yo leí esto dije, o sea, tan sencillo que es explicarle mejor a la gente que deje de tomar Coca-Cola, porque la verdad es que con estos efectos secundarios, el placer que te da la Coca-Cola no contrarrestan los efectos secundarios de las píldoras anticonceptivas combinadas, ni ninguna otra. O sea, el placer que recibes por alimentarte con azúcar no contrarresta estos efectos tan nocivos para el organismo. Y luego se los dan desde los 12, 13, 14 años. Y para cuando se quieren embarazar, pues tampoco se pueden embarazar de todas maneras. Hay que aprender a vivir sanos. Luego les dan este otro medicamento que es para ayudar a ovular, que produce el clomifeno, bochornos como los de la menopausia, malestar estomacal, vómitos, dolores en los senos, dolores de cabeza, sangrado vaginal anormal, visión borrosa, visión de manchas o luces, visión doble, dolor de estómago, abdomen, inflación del estómago, inflamación del estómago, aumento de peso, respiración entrecortada, embarazos múltiples, resequedad vaginal, adelgazamiento del endometrio. Y no se puede tomar muchos ciclos del clomifeno. Si no te embarazas, no te lo puedes seguir tomando porque te provoca la probabilidad de desarrollar cáncer de ovarios. No se puede usar más de 6 ciclos menstruales. Entonces, primero,
te llenan de pastillas anticonceptivas que te atrofian tu ciclo, o sea, de por sí ya venías dañada y ahora con esto, pues imagínate. Y luego te dan una pastilla que para ovular que pues resulta que puede provocarte cáncer de ovario. No, pues la respuesta no es aquí. O sea, la respuesta no es aquí. Entiendo la desesperación, la frustración de las mujeres que se quieren embarazar, pero la respuesta es en voltear a ver cómo estamos viviendo. ¿Qué les dan luego para la resistencia a la insulina? Metformina. ¿Qué provoca la metformina? Acidez, dolor de estómago, náuseas o vómitos, hinchazón, gases, diarrea, constipación, pérdida de peso, dolor de cabeza, sabor metálico en la boca, acidosis láctica, cansancio extremo, debilidad, reducción del apetito, náuseas, vómitos, dificultad para respirar, mareos, aturdimiento, ritmo cardíaco rápido, lento, sentir frío, dolor muscular, rubor, enrojecimiento repentino, calor en la piel, anemia, cansancio, mareos y aturdimiento. Híjole, o sea, de veras, ¿esto lo vale contra la coca que me quiero tomar? ¿Sufrir todo esto lo vale porque no puedo dejar el pan? ¿En serio? Porque esa es la reflexión que hay que hacer, porque ese pan y esa coca están provocando los problemas. Entonces, ¿vale dañar mi cuerpo tanto para poder seguir disfrutando de aquello que también me está haciendo daño? Ojo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando una mujer con ovario poliquístico se embaraza de esta manera? Tiene muchos riesgos. Puede tener aborto espontáneo o pérdida temprana del embarazo. Mujeres con síndrome de ovario poliquístico son 3 veces más propensas a tener un aborto espontáneo en los primeros meses de embarazo que las mujeres sin la enfermedad. Y ahí te ve el dato. Y lo recuerdo porque cuando yo estaba embarazada, siempre nos decían que no dijéramos nada antes de las 12 semanas de embarazo, porque había siempre probabilidades de perder al bebé. Y me explicaron mis médicos en su momento que el 25% de los embarazos se pierde de manera natural. Imagínate que con esta situación tienes 3 veces más probabilidades de tener un aborto espontáneo que en un embarazo natural, que ya de por sí se pierde una cuarta parte de los embarazos, ¿no? Entonces está fuerte el dato. Y la verdad es que yo he vivido de cerca mujeres que pierden bebés. O sea, es dolorosísimo. Yo no perdí bebés, pero sí tuve embarazos de alto riesgo. ¿Qué otro riesgo puedes correr si tú te embarazas teniendo ovario poliquístico y tomando todos esos fármacos? Porque en lugar de revertir el problema, nomás lo estás enmascarando. Diabetes gestacional es un tipo de diabetes que solo tienen las mujeres embarazadas. Los bebés de madres con diabetes gestacional pueden ser muy grandes, por lo que se necesita un parto por cesárea. Tienen niveles bajos de azúcar en sangre al nacer y dificultades para respirar. Las mujeres con diabetes gestacional, al igual que sus hijos, corren más riesgo de tener diabetes tipo 2 en el futuro. Los bebés de mamás con diabetes tipo 2 pueden desarrollar diabetes tipo 1 en la infancia, y esta diabetes tipo 1 no tiene remedio. O sea, la gente que tiene diabetes tipo 1 se va a tener que inyectar insulina toda su vida y va a tener que estar regulando lo que come. O sea, es súper complicado manejar una diabetes tipo 1. Entonces, si tú desarrollas un embarazo de alto riesgo, de hecho, el ovario poliquístico, que es causado por la resistencia a la resistencia a la insulina también causa diabetes, si te acuerdas de la laminita. Entonces, ahí tienes el problema y pues por supuesto que se puede manifestar en el embarazo y pues todavía tú, pero tu bebé que nazca con problemas porque tú tuviste diabetes gestacional. Yo tuve diabetes gestacional en mi tercer embarazo. Y el susto que te dan, y claro, hice todo lo que me dijeron, todas las indicaciones, evité todos los panes, todo el azúcar, comía la proteína que me decían, caminaba después de cada comida como me decían que caminara, pero el susto de tener un bebé con diabetes gestacional, bueno, pues no te lo quita nada, ¿no? Este otro también lo viví yo, preeclampsia, que es un aumento súbito de la presión arterial luego de las 20 semanas de embarazo. A mí me lo detectaron en la semana 28 o 29. Y si se desarrolla como eclampsia, porque la preeclampsia es antes de la eclampsia, te puedes morir. En la eclampsia hay ya fallecimiento materno, ¿no? Te puede afectar los riñones, pues es hipertensión, el cerebro, el hígado y el cerebro de la madre. Si no se trata, la preeclampsia se puede convertir en eclampsia. La eclampsia puede provocar daño en órganos, convulsiones y la muerte. Actualmente, realmente el único tratamiento para la preeclampsia es que el bebé nazca, ¿no? Inclusive de forma prematura si es necesario, y es lo que me pasó a mí. Mi bebé tuvo que nacer a las 36 semanas, pero más que el tiempo que tenía, porque estaba muy cerca del término, mi bebé había dejado de crecer en la semana 34.
y cuando nació pesó 1,9 kilos y medía 41 centímetros de largo. Era una cosa diminuta. Y por supuesto, como dice aquí, las mujeres embarazadas con preeclampsia pueden requerir una cesárea de emergencia, lo que conlleva riesgos adicionales de la mamá y del bebé. Y yo tuve, por supuesto, cesárea con mi primer bebé, y a raíz de la primera cesárea tuve cesárea con mis otros 3 hijos, y yo veía que mi hermana de parto natural se recuperaba así, y yo me acuerdo de llorar de dolor en mi primera cesárea. Yo decía, ¿qué es esto? ¿No? Porque además, pues no quieres tomar pastillas porque el bebé y que lo estás amamantando. Digo, sí tomé pastillas para el dolor, pero es una cirugía mayor, ¿no? Y hoy que la mitad de los partos en México son por cesárea, y que muchos doctores empujan a sus pacientes a que tengan cesárea en lugar de parto natural, sin saber el daño que le están haciendo al bebé y a la mamá, porque un bebé que nace por cesárea no se inocula de flora intestinal o microbiota. Y entonces nace con desventajas en su salud con respecto a los niños que nacen por parto natural. Muchas desventajas. Yo decía, ¿por qué mis hijos se enferman de los bronquios como se enferman si yo los amamanto? Pues claro, fueron producto de una cesárea, ¿no? Entonces, eso lo sé hoy, no lo sabía entonces, y lo que más quisiera yo es que tú no pasaras por eso. Y parto prematuro. Yo tuve las tres, nada más no perdí ningún bebé, gracias a Dios, pero tuve las tres. Se considera que un bebé es prematuro si nace antes de las 37 semanas de gestación. Corren el riesgo de tener muchos problemas de salud, tanto inmediatamente como después del nacimiento, como en las etapas posteriores en su vida. Y algunos de estos pueden ser problemas graves. Mientras más prematuro el bebé, más graves pueden ser los problemas, porque pues nacen sin vista, pueden nacer sin oído, pueden hacer, pues les falta desarrollar muchos órganos, y nunca es lo mismo adentro que afuera. La incubadora, que es la mamá, nunca se va a lograr replicar afuera, ¿no? Aunque las películas futuristas lo digan, la mamá es la mamá. Y los nutrientes que necesita el bebé son los que le pasa, y filtra todas las toxinas. O sea, la incubadora que somos las mujeres es un milagro de Dios. Y bueno, aquí puedes ver el tamaño de una manita de un bebé prematuro. Ve cómo le queda el anillo de matrimonio, la argolla de matrimonio de la mamá. Son diminutos. O sea, no das crédito a esos seres tan pequeñitos, tan diminutos, que estén llorando, que estén respirando, que estén vivos, que estén contigo, pero que debían haberse quedado hasta término en el vientre materno. Y como nacen muy inmaduros en muchos de sus sistemas, todos los bebés prematuros tienen reflujo. El reflujo es bien complicado porque no los deja dormir, tienen sus ciclos de sueño muy ligeros, y entonces no los puedes acostar a dormir la siesta fácilmente. Yo tuve que dormir a mi bebé en mis brazos todas sus siestas, todas las siestas de Checo las durmió en mis brazos hasta el año. Todas, porque no se podía quedar, porque tenía reflujo, porque se despertaba, porque estaba con el sueño muy ligero. Entonces, y las mujeres que me decían, lo vas a embrasilar, y yo, pero es que si no, no duerme, y mi bebé necesita dormir para crecer, necesita dormir para alcanzar a los niños que nacieron de término, ¿no? Entonces, la verdad es que tener un bebé prematuro es un reto que nadie te platica, que estás solo, que en México no se conoce, no hay protocolos. De hecho, tan es así que cuando nació mi hijo Checo prematuro, el pediatra le debió haber mandado hierro, porque los bebés prematuros no llenan sus reservas de hierro como los bebés de término. Y a los 7 meses se fue al hospital con una infección en los bronquios, y lo que era más grave es que tenía una anemia terrible. Su nivel de hemoglobina estaba en 7. El doctor estaba espantadísimo porque sabía que mi bebé se pudo haber muerto por su culpa. ¿Por qué? Porque él tenía que saber. Pues lo que yo no sabía, ¿verdad? A mí no me tocaba saber que al bebé prematuro se le tenía que dar hierro. Eso lo tenía que saber mi pediatra, pero pues es algo que no hay mucha preparación en México. Y bueno, por supuesto que el parto por cesárea tiene muchos riesgos, porque es una cirugía mayor, como cualquier cirugía tiene riesgos, pero aquí con el problema de que tienes que cuidar al bebé, porque cuando a ti te hacen una cirugía de lo que sea, pues a ti te atienden y a ti te cuidan y te postras en la cama y que te vayan y te den y te hagan y todo. Cuando tú eres la mamá con una cesárea, pues eso no puede ser, eso no lo vas a hacer. Vas a tener que atender a tu bebé, entonces se vuelve mucho más complicado en la recuperación. Muchas mujeres quedan con secuelas que no les pusieron bien la raquia o la epidural, y entonces tienen problemas en la espalda. Eh, a veces se infectan las heridas. Entonces, lo mejor es como la madre naturaleza lo dictó, parto natural, pero para eso
hay que llegar sanos a embarazarnos. Para poder lograrlo, tener un embarazo sano, antes tenemos que estar sanas nosotras. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace la medicina moderna? La medicina moderna trata el efecto. Ni siquiera ve de dónde viene el problema ni cuál es la causa. Lo que hacen es preguntarte por los síntomas y darte pastillas y pues parece que se soluciona, pero en realidad no se soluciona. Cuando tú solamente tratas el efecto en lugar de tratar la causa, es como querer tapar una gotera desde adentro de tu casa. Nunca en la vida vas a tapar una gotera desde adentro de tu casa. La gotera se tiene que tapar en la azotea, porque puedes ponerle yeso, puedes pintarla y vuelve a llover y se vuelve a abrir. Entonces, lo que hacemos en Sana Sin Esfuerzo, a través de enseñarle a la gente qué cosas está haciendo que le están perjudicando, es irnos a la causa. Y todos los médicos del mundo deberían de atender a sus pacientes con 5 preguntas. ¿Cuánta agua tomas? ¿Cuántas horas duermes? ¿Qué también las duermes? ¿Qué ejercicio haces? ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo cuidas tus niveles de estrés? ¿Y cuál es tu fuente principal de tus alimentos? ¿Son de granja o son de fábrica? ¿Son naturales o son sintéticos? Si todos los médicos del mundo hicieran estas 5 preguntas, ayudarían a sus pacientes a hacer conciencia de que ellos están provocando la mayoría de los padecimientos por los que están yendo al médico y cambiando los hábitos que los están llevando al médico, van a sanar. Entonces, ¿cuáles son las causas de la resistencia a la insulina? Lo primero es todos los alimentos que te eleven la glucosa en la sangre. Todo lo que te eleve la glucosa en la sangre. Todo, absolutamente todo lo que te sube la glucosa en la sangre te va a provocar resistencia a la insulina y por lo tanto todo lo que vimos, pero ahorita estamos en el ovario poliquístico, también ovario poliquístico. ¿Ok? El sueño inadecuado. Cuando tú no duermes y hay que dormir a más tardar a las 11 de la noche, en total oscuridad, 7 horas cada noche. Cuando tú no duermes, tú te aceleras como los bebés. Si tú te acuerdas si tuviste bebés, que se les pasaba la hora de la siesta y de repente están muy acelerados, pues es porque de repente se disparó la adrenalina. ¿Ok? Cuando tú no duermes, tu cuerpo piensa que estás en peligro. Y entonces va a lanzar tu shot de cortisol, que es la hormona del estrés, que va a decirle al hígado que libere glucosa, porque tu cuerpo piensa que estás en peligro y que lo que sigue es correr o atacar, y para eso necesitas glucosa. Pero no, tú nada más estás viendo Netflix, estás bobeando en el celular, estás haciendo algo de tu casa, estás trabajando en lugar de irte a dormir. Si tú no duermes lo que necesitas, vas a tener resistencia a la insulina. Si tú no sabes manejar tus emociones negativas, vives con estrés todo el tiempo. ¿Qué son las emociones negativas? El enojo, la tristeza, la culpa, la vergüenza, el disgusto y el miedo. Sobre todo el miedo y el enojo, la culpa también, provocan estrés emocional. Cuando tú vives estresado todo el tiempo, estás provocando que se te eleve la glucosa en la sangre. Lo que comes, todo esto que ves aquí, te dispara el azúcar en la sangre, todo. Hay que comer comida que venga del campo, comida que venga del mar, comida que venga de los lagos. Frutas, verduras, leguminosas, pollo, pescado, huevo, queso, leche, mantequilla, cangrejos, camarones, todo lo que venga del mar, de los lagos o de la granja, no lo que venga de una fábrica. Lo que viene de una fábrica nomás te hace daño. Y aquí se ve inclusive una latita de fórmula, porque resulta que las latitas de fórmula, la mayoría de ellas, no tienen lactosa. La lactosa es el azúcar natural de la leche materna, como de la leche vaca. Y es la que tu bebé necesita. Y es la que alimenta su microbiota, su flora intestinal. Pero lo tuviste por cesárea y luego le das fórmula, lo estás condenando a una infancia de enfermedades. Entonces es muy importante hacernos conscientes. Y con una infancia de enfermedades, la que más sufre es la mamá.
El no tener a tu bebé por parto natural y luego no darle pecho, lo estás condenando a enfermarse de manera recurrente. Entonces, más importante todavía que en tu casa toda la comida sea fuentes naturales, porque todo esto que ves aquí se desdobla en azúcar así. ¿Por qué? Porque no tiene fibra. Nada de esto tiene fibra, lo que tiene es azúcar. El sedentarismo. El músculo es nuestro mayor almacén de azúcar. Entonces, cuando nosotros no tenemos la masa muscular suficiente y tenemos azúcar, ¿sí? Pues entonces ni se va a almacenar como en el músculo y va a provocar resistencia a la insulina. Si nosotros además estamos haciendo ejercicio, estamos quemando la glucosa así porque el músculo para eso la almacena, para usarla. Cuando yo estaba embarazada y me dio diabetes gestacional, la indicación médica era sal a caminar después de cada comida 20 minutos por lo menos, ¿no? Y eso va de la mano de la masa muscular, porque tú puedes pesar lo mismo, pero tener composiciones corporales radicalmente distintas. Estas dos mujeres pesan prácticamente lo mismo, pero una tiene un porcentaje de grasa muy alto y la otra tiene un porcentaje de músculo muy alto. Mientras más grasa tienes, menos músculo tienes y menos lugar para almacenar la glucosa y entonces pues vas a provocar la resistencia a la insulina. Y uno más, el desequilibrio entre los ácidos grasos omega 3 y omega 6. El omega 3 es un nutriente esencial, igual que el omega 6, son grasas las dos. Y tienen composiciones químicas parecidas, pero tienen funciones completamente distintas, contrarias. El omega 6 es inflamatorio, el omega 3 es antiinflamatorio. Entonces, nosotros consumimos omega 6 de todo. Todas las grasas que consumimos tienen omega 6, todos los animales, todo tiene omega 6. El omega 3 antes estaba también en los alimentos derivados de la res. Antes, cuando las vacas se alimentaban de pasto. Hoy, las vacas no se alimentan de pasto, se alimentan de soya y de maíz transgénico, que es rico en omega 6. Entonces, hoy realmente solo encontramos omega 3 en los peces de aguas frías, como el salmón salvaje, como el arenque, como la trucha, ¿no? Entonces, es muy difícil que a través de la alimentación la gente tenga un equilibrio entre estos dos. Ahora, ¿por qué son importantes para la resistencia a la insulina? Porque ambos ácidos grasos conforman la membrana celular. Y se acuerdan que en la membrana celular había como compuertas para que entrara, se abría y salía para que entrara la insulina. Bueno, también el omega 3 es el que se encarga de que la membrana celular reciba la insulina. Entonces, si nosotros no consumimos el omega 3, pues entonces la membrana celular va a estar más cerrada a recibir los nutrientes que necesita, en este caso, la glucosa, ¿ok? Y esto es una epidemia. Es rara la persona que tiene los niveles equilibrados de estas dos. Entonces, bueno, ¿qué sucede cuando la gente empieza a hacer el programa Sana Sin Esfuerzo? Yo sí te digo, si tú todavía no estás lista para embarazarte, cuídate, no te embaraces. Por lo menos haz 3 meses el programa, porque si te embarazas y tu cuerpo todavía no está listo, puedes perder al bebé, ¿sí? Entonces, muy importante, o puedes tener un embarazo de alto riesgo. Dedícate 3 meses a ti, por lo menos, a sanar, a aprender a vivir sano, todos los hábitos que hay que llevar, que les enseñamos en Sana Sin Esfuerzo. Pasados los 3 meses, no te cuides con pastillas, cuídate con métodos naturales anticonceptivos. Ya desintoxícate de todas las hormonas artificiales. Pero espérate 3 meses a buscar bebé para que tu cuerpo haya mejorado su resistencia a la insulina, para que ovules de manera natural, para que tu embarazo sea un embarazo perfecto y sano y puedas gozar de tu bebé en tus brazos en un parto natural, perfecto y sano. Y bueno, esta es una de las historias de las primeras que recibimos. O sea, hace unos 6 años, después de 2 abortos espontáneos y dolor en el alma por lo mismo, el doctor me detectó ovario poliquístico. El ovario derecho tenía 10 quistes y 2 grandes. En el ovario izquierdo había 10 quistes, 3 grandes. El tratamiento fue hormonal y me dijo que iba a tardar 3 años en tratamiento. Y después de eso ya me podría embarazar. En ese momento todas mis ilusiones por ser mamá de nuevo se fueron abajo. Creí que solo iba a quedarme con una hija. Unos meses después de empezar a tomar el tratamiento hormonal, empezó la segunda edición del reto Sana Sin Esfuerzo y decidí entrar, pues el doctor me recomendó bajar de peso.
pero con la única expectativa de solo bajar de peso. Pues no solo bajé 11 kilos con el reto, me tocaba cita con el ginecólogo para revisión y ver mejorías, y nadie lo podíamos creer, pues apenas iban unos 5 meses de que me mandó tratamiento y de tomar la malteada, los suplementos que tomamos en el programa, cambiar hábitos, y ya casi no tenía quistes. El doctor me dijo que ya podía embarazarme, estaba sorprendido y le enseñé los ingredientes de los suplementos y me dijo que continuara con los productos y con el reto. A un mes de terminar el programa, me enteré de que estaba embarazada. Todo mi embarazo fue perfecto, estaba completamente sana y mi bebé en perfecto estado. Tomé la malteada y las vitaminas, todo el embarazo y la lactancia. Y hasta el día de hoy, que Diego tiene casi 4 años, seguimos tomando los suplementos y los niños toman el omega 3, todos sanos y felices, ¿no? Entonces, esta fue la primera historia. Mira más qué cosa tan hermosa de Dieguito. Esta es de las historias más sorprendentes. Isa tenía 41 años. Desde los 12 años le detectaron síndrome de ovario poliquístico. Tomó tratamientos hormonales como solución y el resultado de ello fue aumentar de peso y no resolver el problema, por lo cual dejó de consumirlas. La doctora que la trataba le dijo que no se iba a poder embarazar por el síndrome de ovario poliquístico y dejó ese tema por unos años. Hasta hace 2 años y medio aproximadamente que me ofrecieron ingresar al programa Sana Sin Esfuerzo para bajar de peso. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que hasta me embaracé a mis 40 años de edad. Por mi edad y por ser el primer bebé, los doctores determinaron mi embarazo de alto riesgo con la certeza de una preeclampsia y después del alumbramiento, además de una diabetes gestacional. Sin embargo, nunca me sentí mal, jamás aumentó la presión, nunca hubo proteína en la orina y la prueba de tolerancia a la glucosa dentro de los parámetros normales. Y la cereza del pastel, el nacimiento de Sandro, mi hijo, fue por parto. No hubo necesidad de cirugía. Si esto le pasó a Isa, de 40 años, tienes 25, tienes 30, tienes 35, te puede ir mejor, ¿no? Y aquí hay otro. En el último trimestre del año pasado retomé el consumo de los suplementos y la malteada, dejé de consumir azúcar, harinas refinadas, haciendo ayunos, unos días sí y otros no. Para enero había bajado 10 kilos, me enfermé de COVID y retomé con más disciplina mis suplementos. Fue leve la enfermedad, decido entrar al reto aprovechando que venía tomando los suplementos para seguirlo de manera más disciplinada, aplicándome a mi salud. Padezco varios años atrás síndrome de ovario poliquístico y me recetan metformina, anticonceptivos. Pues jamás volví a los anticonceptivos, jamás volví a ingerir porque me hacen que se sienta muy mal. Este reto en la parte de la salud emocional me ha ayudado bastante a relajarme, identificar el porqué de algunas de mis emociones, a dormir mejor, pero me deja la sorpresa inesperada de mi vida. Estoy embarazada de entre 5 y 6 semanas, otra de 40 años. No lo esperaba y estaba hecha la idea de que no tendría hijos nunca más. Por mi edad, 40 años. El ginecólogo nos explica por qué mis ovarios están sin ningún quiste y cómo fue que ovulé sin tomar ningún medicamento. Lo atribuye al cambio de hábitos y a la pérdida de peso. Feliz y sorprendida asimilando la noticia. Este es otro bebé, otra mamá que no se lo esperaba y que no lo buscaba, que también se embarazó. Y ella es una persona que no estaba buscando bebé, pero al hacer el programa lo que sucedió es que se le quitó el acné que tenía en el rostro, ¿no? Entonces, aquí se trata de elegir entre dos caminos. Si tú te embarazas con el ovario poliquístico, con el tratamiento médico, vas a tener un embarazo de alto riesgo. Si tú te embarazas curando el ovario poliquístico, ya vimos 2 historias que los médicos no podían creer que ya no había quistes, pero pues claro, si ya tienes equilibrados tus niveles de hormona, vas a poder ovular, los quistes se van a desaparecer. Entonces, hay 2 caminos, el estilo de vida o el farmacológico. La medicina del futuro es la del estilo de vida, aunque las farmacias se peleen con uñas y dientes, pero la medicina del futuro es la que te dice cómo tienes que vivir tu vida para que vivas una vida sana, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, tú si te quieres embarazar tienes 2 opciones. Seguir por lo que tus médicos te dicen, sabiendo que conlleva muchos riesgos, o ver y evaluar a conciencia y con total honestidad el estilo de vida que tú llevas, para saber si algo de lo que tú estás haciendo te está provocando resistencia a la insulina y por lo tanto está impidiendo que tú tengas un embarazo, ¿ok? Entonces, bueno, no está Elisa, no podía estar Elisa, no veo preguntas, creo que ya las contestaron, ¿no? Acá dice hasta les da flojera preguntar, ok. Entonces, si a ti te interesa saber del programa, la persona que te invitó a esta charla, la persona que te compartió el enlace de esta charla, te va a explicar lo que tú puedes hacer para empezar a sanar con nosotros. Y te invitamos mañana en la mañana, a las 8 de la mañana a la Ciudad de México,
a una charla con nuestra psicóloga de cabecera. El tema de la resistencia a la insulina también es emocional, como lo vimos. Entonces, tenemos desde hace 2 años trabajando con una psicóloga maravillosa que nos enseña a trabajar la parte emocional. Si tú aprendes a trabajar la parte emocional, se te va a hacer mucho más fácil trabajar todo lo demás, ¿ok? Entonces, bueno, eh, aquí me están mandando mensajes. Tengo miomas, la ginecóloga me sugiere la cirugía. Mira, lo que yo le digo a todo mundo es que, especialmente cuando tienes un problema de salud, es que se vuelve como de sentido común aprender a vivir sano. Sí, o sea, pues si yo estoy ya con un problema, pues mejor aprendo lo que el cuerpo requiere para cuidarlo bien. Tenemos casos en los que se han quitado miomas, varios. No te lo puedo asegurar ni garantizar, pero puedes probar 3 meses a ver cómo te va. Luego las cirugías se tardan, las aplazan, ¿no? Es algo que tú tienes que decidir, pero siempre, aunque te operes, lo más sensato es aprender a llevar una vida saludable. Y créeme, es mucho más fácil de lo que te han hecho creer. No vas a tener que vivir a base de lechuga, pechuga y atún. Comemos delicioso, pero además de comer delicioso, les enseñamos muchas otras cosas de cómo vivir sano que son placenteras, que te van a servir. La charla de mañana, de veras, conéctense, 7 de la mañana de Tijuana, 8 de la mañana de Baja California, digo de la Ciudad de México, para que conozcan la parte emocional que manejamos todos los días también para ayudarte a vivir sana. Y bueno, pues les mando un beso. Veo que no hay más. ¿Hay preguntas? ¿Dónde hay preguntas, Katy? Gaby, estoy viendo algunas preguntas. A ver, ¿qué pasó? Es que no es, se me fue el sonido, no sé por qué. Ah, Bueno, ¿no? ya, ya, ya. Oye, Gaby, la pregunta que hay, preguntan que cuál es la diferencia entre endometriosis y el ovario poliquístico. Tienes silenciado tu micrófono, Gaby. Así está difícil, ¿verdad? Digo que son dos padecimientos completamente diferentes. Sí, la endometriosis es el engrosamiento del endometrio y el ovario poliquístico es que se hacen quistes en los ovarios. No tenemos casos de endometriosis, ¿no? Sí hace frío en Tijuana. Por eso yo sé que en el resto del país está haciendo mucho calor, pero en Tijuana hace frío. Seguimos frescos. Y se pregunta Margarita que por qué traigo chamarra. Pues sí, aquí sigue frío, curiosamente. Pero bueno, va y viene el sol. Creo, ¿Alguna otra pregunta que hayas visto por ahí, creo que Gaby? ya contestaste lo de los miomas, ¿verdad? Sí. Ujú. Sí, o sea, dice una persona, a mí me da miedo dejar los anticonceptivos porque me salen quistes, ya me han querido operar, ¿cómo le hago? Lo que pasa es que tiene que cambiar su estilo de vida. No dejes los anticonceptivos todavía, pero lo que estás haciendo es bloqueando la función natural de tu cuerpo de ovular, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es cambiar tu estilo de vida, es lo que les enseñamos en Sana Sin Esfuerzo. No es qué me tomo, aquí preguntaba alguien, ¿qué me tomo? No es una cosa. Somos seres muy complejos y estamos acostumbrados a que nos den una pastilla. Las pastillas no resuelven el problema. Es qué hago. Y hay muchas cosas que hacer para sanar el ovario poliquístico. Hay que tratar a nuestro cuerpo con el respeto que se merece y eso es dándole el cuidado que necesita. ¿Ok? No sé si hay alguna otra comentario o pregunta que hayan visto por ahí. Tiene otra pregunta donde dice, yo tengo periodos regulados, lo logré controlar con suplementos alimenticios, alimentación, ejercicio, pero no puedo quedar embarazada. No sé si hay alguna sugerencia para ella. Yo O creo sea, que no me está diciendo si se quitó el ovario poliquístico. No, o sea, todos los casos particulares, pues hay que verlos de manera ya personal, ¿no? O sea, hemos tenido muchos casos de mujeres que haciendo el programa completo, que no es nada más tomar suplementos, esa es una parte, ¿no? Es como les dije, es dormir, es hacer ejercicio, es cuidar los niveles de estrés y no les hablamos de los 9 pilares, son 9 pilares de salud. Se han embarazado, ¿ok?
Entonces, aquí dicen, entonces, Ya la viste, ¿verdad? sí, pero o sea, la información que quieran recibir, contacten a la persona que los invitó a esta charla, ¿ok? Y si lo amerita, pueden tener una consulta conmigo, ¿ok? Como parte del programa, ¿ok? Sí, fíjate, me dijeron que si no tomaba medicamento estaba siendo negligente conmigo. Negligente es vivir con Coca-Cola y pan. Y eso no te lo dicen los médicos. Eso es negligente. Negligente es no hacer ejercicio, negligente es no dormir, negligente es vivir estresado todo el tiempo. Eso es negligente. Pero los médicos no te lo dicen porque ese no es su negocio. Su negocio es la farmacología, por duro que se oiga. Su negocio no es tu estilo de vida. Solo los médicos que se dedican a eso, que son los médicos funcionales, te van a hablar de estilo de vida. Pero negligente es comer como comemos, vivir como vivimos, ¿ok? Y Pregunta. toda la gente que tiene dudas, hay que repasar la charla, pero la persona que los invitó a este espacio les va a decir qué hacer, ¿ok? Entonces, Maggie, no les puedo dar la receta así nomás. Tenemos que platicar con ustedes. O sea, esta charla es informativa. Si quieren más información ya particular de sus casos, pues hay que acercarse a la persona que los invitó a este espacio para saber cuál es su situación particular. ¿Va? Aquí hay una pregunta más que me parece que sí se puede contestar. Dice, si hay algún estudio que te diga qué hormonas tienes predominantes. Pues ahí esto, pues nosotros medimos la insulina precisamente. Es con ese tienes, con medir la insulina, pero sí hay perfiles hormonales completos, eso te los ordena tu ginecóloga para que te diga cómo están tus hormonas. Si quieres saber cómo están tus hormonas sexuales, ve con tu ginecólogo y que tu ginecólogo te dé la indicación. Pero como las hormonas sexuales se alteran por la insulina, pues hay que medir la insulina. Sí, pues bueno, ya nada más es que Maggie y Cela pues se dirijan con la persona que les mandó el enlace a esta charla para que puedan ayudarles en sus casos personales. Exactamente. O sea, cada caso es personal, pero en todos los casos el empezar a vivir sano es la indicación para todos. O sea, ese no cambia, esa no va a cambiar. Que a lo mejor hay que hacer unas cosas distintas a otras, sí, pero la base del programa que es vive sano, esa no cambia. Esa es la misma para todos, ¿ok? Entonces, bueno, les mando un beso, que pasen buenas noches y ojalá se conecten mañana en la mañana, porque en parte de este vivir sano está la parte emocional, 8 de la mañana Ciudad de México, con nuestra psicóloga de cabecera, ¿ok? Selene, entraste viendo el Facebook. A alguien, sí, o sea, del Facebook te mandaron a un grupo de WhatsApp y en ese grupo de WhatsApp te dieron el enlace de la charla. En el Facebook no se publica el enlace. Si se publicó el enlace en el Facebook, ve a esa página donde lo publicaron, mándales un mensaje para que te den la información. Alguien los invitó, alguien. Hay que descubrir quién los invitó para que esa persona les dé la información que ustedes requieren. ¿Sale? Va. Buenas noches. Muchas Gracias por estar gracias. pendiente. Bye, bye.